Familia, buenos días. Dios les siga bendiciendo. Acompáñenme a hacer una corta oración. Por favor, cierren sus ojos. Padre, es tu palabra, la cual es fiel y verdadera, más cortante que espada de doble filo, que penetra y rompe hasta los tuétanos del alma, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Yo te pido que en esta mañana, Señor, conforme a lo que dice tu palabra en Mateo 13:24, Señor, prepares el corazón de mis hermanos en la fe, para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Aquella buena tierra que solamente tú dices, que es aquel que escucha la palabra y la entiende, Señor. Es el que da fruto al 30, 70 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Y tu iglesia dice, amén. Bueno, por la misericordia de Dios, me fue revelado este seminario de 3 días, preguntándole al Señor cada vez que escuchaba el énfasis que se ha hecho en este año sobre las raíces profundas. Y en esa intimidad, 10, 11 de la noche, sentado en el comedor de mi casa con un cuaderno y un lápiz, esperando esa revelación del Señor, yo le preguntaba mucho, he escuchado mucho predicar sobre las raíces, versículos, pero yo soy de ese tipo de personas que le encanta hacerle preguntas difíciles al Señor, ¿no? Y basado en esas preguntas, empecé a ser un poco más incisivo con Él y preguntarle al Espíritu Santo, pero ¿qué son las raíces? Y esa pregunta me llevó a otra y a otra de un nivel cada vez más incisivo. Así que hoy vamos a ver el día 1 de un seminario de 3 días. Siguiente diapositiva. Le voy a pedir, se me descargó el teléfono, le voy a pedir a audiovisuales que me ayuden con los versículos que están en las diapositivas. El énfasis que Dios nos ha dado en este año está basado en Colosenses 2 del 6 al 7, el cual dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Lo primero que me dijo el Espíritu Santo y me mostró fueron 3 etapas en esto de echar raíces profundas, y la primera es estar arraigados. Los árboles, las raíces de los árboles se arraigan solo cuando encuentran en una capa de la tierra suficiente humedad y nutrientes para poder ellos extender sus raíces y poder encontrar un sustento. Esto que estoy diciendo aquí en esta primera diapositiva, luego, ahora que me permitan avanzar, vamos a tener que tenerlo muy presente en la mente. La segunda etapa que dice este versículo de Colosenses 2 del 6 al 7 es sobre edificados. Y sobre edificados es algo que se hace sobre una base previamente edificada o sobre un fundamento, que en este caso son las raíces bien arraigadas. Y esto tipifica en el crecimiento de tallos, hojas y primeros frutos. El fundamento de nuestra vida, lo tenemos claro, es Cristo, ¿sí? Pero cada vez que asistimos a una reunión de un domingo, a una escuela ministerial los miércoles, a un ayuno lunes, jueves y sábado, o estudiamos la palabra en nuestro devocional,
el Señor está edificando sobre lo que ya está puesto. Y estamos recibiendo cada vez más información e información e información. Tercera etapa, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Esto de confirmados en la fe es esa etapa en la cual se pone a prueba los conocimientos adquiridos en el proceso de formación y en la cual Dios espera que nuestro accionar esté alineado al conocimiento recibido. Mientras audiovisuales me va ayudando con los versículos de Salmo 36, 7 al 9 y de Juan 12 y 14, doy aparte de algo que me recordaba el Señor cuando era estudiante en la Universidad del Atlántico. Tuve un profesor que un día nos dijo: no estudien un día antes del parcial ni del final, estudien una semana antes de la evaluación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén estudiando van a encontrar un ejercicio que les va a crear dudas. Y en la medida que ustedes empiecen a solventar esa duda con la información que se les ha dado, van a ir conectando la información con la aplicación y entonces van a decir: ah, ahora sí entendí. ¿Sí? Esto de confirmados en la fe no es más que toda la información que nosotros recibimos aquí los domingos, los sábados en el ayuno, los jueves en la palabra, es llevarlo a la práctica en la circunstancia precisa y exacta en la que el Señor necesita que lo apliquemos. ¿Sí? Hasta ahí me van siguiendo. Amén. Dice el Salmo 36, versículo del 7 al 9. Vamos a esperar un momentico ahí. Estos conceptos vamos a tenerlos claros: arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, porque en la penúltima diapositiva de contenido, por ahí como dentro de unos 20 minutos, vamos a necesitar tenerlos muy claros. ¿Estamos listos? Salmo 36, del 7 al 9. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Las raíces, preguntándole yo al Señor, ¿qué son las raíces en la vida del cristiano? He escuchado y he leído versículos, pero dime qué son las raíces. Y el Espíritu Santo me mostró las raíces de un árbol, pero lo primero que me dijo fue: es lo que no se ve, es lo que no es visible en un púlpito, en la congregación. Es el proceso que la gente no ve, pero es lo que sostiene lo que sí se ve. Y así como el árbol tiene muchas raíces, me mostró tres, solamente tres. Seguimos a la siguiente diapositiva. Esas tres raíces son: la primera, la relación íntima con Dios. Todas las raíces de los árboles buscan dos cosas. Primero, humedad suficiente y necesaria. Y segundo, nutrientes
para llevar al tallo y posteriormente a las hojas y los frutos en caso tal que el árbol sea frutal. ¿Sí? En la vida de un cristiano hay una raíz, al igual que en los árboles, hay una raíz que es por lo regular la más gruesa y es la que siempre va en línea recta hacia abajo buscando fuentes de agua. Es la única que hace eso, buscando fuentes de agua. En nuestra vida como cristiano es nuestro espíritu el que va directo a la presencia del Señor, directo al trono de la gracia, buscando los manantiales y los ríos de agua que salen del trono de la gracia. Esa es nuestra raíz, nuestra primera raíz. Y lo otro, encontrar nutrientes que no se hallan en la superficie. Esto de los nutrientes que no se hallan en la superficie lo vamos a ver más adelante. Si pueden ayudarme por favor con Isaías, vayamos todos, acompáñenme a Isaías capítulo 26, versículo del 8 al 9. Hay problemas que no hay internet, entonces se están presentando. Gracias. Isaías capítulo 26, versículo del 8 al 9. Dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Esa raíz de nosotros que busca esos ríos de agua viva se buscan aquí. Como dice Isaías en el versículo 9: de madrugada me levantaré a buscarte, porque cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Sí? Y es lo que nosotros vamos siempre buscando, esa parte de nosotros. Recordemos que el ser humano es tripartito. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. En el espíritu encontramos intuición, comunión y conciencia. En el alma encontramos pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Sí? Ahora, las raíces del cristiano, segunda raíz. Queda clara cuál es la primer raíz y la más importante, la que busca esa humedad que no es más que la palabra de Dios. Aquí el pastor Eloy
Creo que hace un par de meses predicó sobre eso y el Espíritu Santo también le reveló que esa humedad es la palabra que baja de los cielos. La segunda raíz son nuestros principios, sobre los cuales está cimentada y debe estar cimentada nuestra vida. Y están basados principalmente en lo mismo, en la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen por favor al Salmo 119, versículo 105. Que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los principios, convengamos algo, que los principios, si están basados en la palabra de Dios, los principios de nuestra vida no son negociables. ¿Sí? Convengamos ahí. Amén. No son negociables. Bajo ninguna circunstancia y en ningún escenario son negociables. Y vamos a tener, le voy a pedir que recuerden esa frase: nuestros principios no son negociables. Al final sabrán por qué. En nuestra alma, tercera raíz que el Espíritu Santo me dice fundamental en la vida de un cristiano: los pensamientos. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Otra frase que voy a necesitar que la tenga ahí en su memoria para el final es: nuestros pensamientos condicionan absolutamente todo en nuestra vida. Condicionan nuestra manera de hablar, condicionan nuestra manera de actuar, condicionan nuestras creencias. Y es un poder demasiado grande para darle al enemigo en nuestra vida. Es un poder que debería estar siempre en manos del Espíritu Santo de Dios. Y al final, uno de los grandes axiomas que Dios me ha dado en mi vida confirmará todo esto. Los sentimientos. Vámonos al Salmo 42, versículo 5. El Salmo 42, 5 dice, David hablando: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A lo largo y ancho de los salmos que escribió el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, dejó plasmada no solamente en el Salmo 42, sino en muchos salmos, en qué consistía su angustia, de qué manera el Señor lo había librado y el resultado de ese proceso. En muchos salmos, usted lee los primeros 60 salmos de la Biblia y va a encontrar cómo David plasma todas y cada una de sus vivencias con el Señor. Pero él en este salmo en particular le dice: ¿por qué te abates? Ese abates es un sentimiento que muchas veces llega y toca la puerta de muchos de nosotros. Y ese sentimiento no respeta la estatura espiritual de nadie. ¿Sí? Así como muchas otras cosas que tocan el corazón de la vida de un cristiano. Y no respeta la estatura espiritual de nadie. Llega a la angustia
Y el salmista le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Inmediatamente le da la orden a sus sentimientos que esperen en Dios, porque Él todavía tiene que alabarle. Y luego hace una manifestación de lo que significa para él Dios: salvación mía y Dios mío. No es su relación con el Señor, no era producto de una tradición oral que pasa de generación en generación. No era un cuento, no era una fábula, no era un mito, no era religiosidad. Era una vivencia, era una información llevada a la práctica. Y en este momento hay que recordar el contexto. El rey David, antes de ser el rey David, era el hijo tenido en menor honra y estima de su padre. Pero allá en el anonimato, ese Dios del cual él luego predica y plasmó en muchos de los salmos, le enseñó cómo cuidar las ovejas de su padre y cómo vencer las adversidades, como nada más y nada menos que matar leones y osos. Quisiera saber cuántos de nosotros, si nos sale un león, el carrerón va a ser grande, ¿no? Ahí no va a haber candado que aguante, ni paredilla que nos aguante. Pero David, en medio del desierto, ya Dios lo estaba preparando para lo que posteriormente se iba a enfrentar, que era algo mucho más grande. Pero ahí se estaba afianzando la confianza de David en el Dios de sus padres, en el anonimato. Y luego, cuando lo coloca en la plataforma que lo colocó en esa batalla mítica con Goliat, ya lo único que le dio fue una plataforma de lanzamiento para que él pudiera ejecutar y demostrarle al pueblo de Israel lo que en el anonimato Dios lo había formado. ¿Sí? La voluntad. Acompáñenme a Proverbios 23, del versículo 26. Y dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y a esto es una raíz muy profunda, muy importante, porque es entregarle el control remoto de nuestra vida al Espíritu de Dios. No está en la guía, pero Mateo 11:12 dice: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre de violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Ese tipo de violencia de la que habla Mateo 11:12 no es esa agresión física ni verbal. Esa violencia que arrebata el reino de los cielos es aquella que David en el Salmo 42:5 le dice a su propia alma y a sus propios sentimientos: ¿por qué te abates? Espera. El violentar nuestra voluntad, ahí, de rodillas, ahí, en el momento difícil, ahí es donde está la raíz. Y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que es echar raíces profundas y muy, muy profundas. Y esta es una pregunta obligada que yo le hice al Espíritu Santo. Empecé preguntándole qué son las raíces. Posteriormente, casi que obligado, le dije: pero ¿qué significa echar raíces? Si usted se va a llevar algo de esta prédica, llévese eso. Esto es lo medular del tema y del seminario de este primer día. Ahí está lo medular. ¿Qué es echar raíces profundas? Primer punto: identificar los tiempos de sequía. Se ha dicho, este es el momento en el que
lo que vimos 2 diapositivas anteriores hay que traerlo aquí a colación. El árbol busca humedad y nutrientes, pero nutrientes que no se encuentran fácilmente en las capas más superficiales de la tierra. Hay árboles que a muy poca profundidad encuentran humedad y ahí se arraigan. Y es por eso que usted ve muchos árboles que sus raíces salen, rompen el pavimento y se ven, ¿sí? Porque ahí en esas capas muy superficiales encontraron humedad suficiente y necesaria, ahí se arraigaron, ¿sí? Pero llega un momento de la sequía donde la humedad superficial es la primera que evapora, es la primera que desaparece. Y hay árboles que de una manera orgánica, cuando ven esa carencia, acuérdense de la raíz que va buscando ese suministro de agua, no la encuentra, empieza a profundizar, se extiende más abajo, a capas mucho más profundas, donde pueda encontrar una fuente de agua que muy difícilmente se agota, y son los acuíferos. Los acuíferos son todos esos torrentes de agua que se encuentran a más de 10, 15, 20 metros. Han visto los pozos profundos, ¿no? Suministro de agua de pozos profundos. Simplemente ponen un taladro de perforación y llegan al acuífero, ponen tubería, sacan el agua. Esa agua, independientemente que haya sequía o no, esa agua no se agota tan fácilmente. Entonces los árboles, cuando ven, identifican esa sequía, la raíz principal, que es la que va buscando el agua, empieza a extenderse. Dicho en otros términos, sale de su comodidad y empieza a profundizar. Y en la vida de nosotros, estos tiempos de sequías son aquellas circunstancias, son aquellas condiciones que tienen el potencial de angustiarte, de sacarte de la paz que Dios te ha dado. Y solamente ustedes ahí donde están podrán, el Espíritu Santo, sé que a más de uno ya le está trayendo una situación angustiante a su vida, y ustedes solamente ustedes y el Espíritu Santo saben qué condiciones y qué situaciones tienen el poder de angustiarlos. Pero cuando esas situaciones vienen, uno primero tiene que identificar qué situaciones potenciales tienen la capacidad de angustiarnos. Y ahí es necesario empezar a echar raíces profundas, tirarte de rodillas delante de la presencia del Señor, a buscar su rostro. La segunda, ser conocidos de Dios. En Mateo 7, del 21 al 23, hay una frase que el Señor dijo, y estudiando el tema, cuando el Señor me dice esa frase, pues yo dije, ya se delicó el tema, ¿no? Porque Mateo 7, del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tercera pregunta obligada de mi parte al Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿cuándo somos conocidos por parte tuya? Porque yo no quiero engrosar las filas de esto, de que el Señor en el tiempo me diga: nunca te conocí. Pero ¿cómo? O sea, si prediqué, si hice evangelización, si hice, nunca te conocí. Y le pedí al Espíritu Santo que me mostrara, y Él me llevó inmediatamente. El último trabajo que tuve hasta hace 3 meses, trabajé en una multinacional
y tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente a nivel nacional y aún internacional, con gente de Europa, gente de Estados Unidos, con las cuales trabajé comunicándome con ellos por correo, por llamada, por Teams, por WhatsApp, por todos estos medios que hoy en día existen. Y en nombre de la empresa hicimos cosas maravillosas para la unidad de negocio que estaba trabajando. Pero si esas personas hoy en día me pasan por el lado, yo no las conozco. Si muchos me mencionan, ¿conoces a fulano de tal? Hice ciertos trabajos con esa persona, pero no la conozco. Solo reconozco su voz y su perfecto trabajo, ¿no? Excelente profesional, etcétera. Pero no sé cómo luce, no conozco su cara, no sé cómo piensa, no sé cómo es, qué tipo de personalidad tiene, no lo conozco. Trabajé con él o con ella, pero no lo conozco. Y eso me abrió el panorama de qué es lo que el Señor está diciendo aquí. No os conocí, nunca los conocí. Y ahora viene entonces la respuesta del Espíritu Santo cuando yo le pregunto, pero entonces, ¿cuándo me vas a conocer? ¿Y cuándo nos conoces tú a nosotros? Acompáñenme por favor al Salmo 31, versículo del 7 al 8. El Salmo 31, leámoslo desde el 6. Dice así: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Ojo con esto: porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma. ¿En qué cosas? En las angustias. Y voy a repetir ese versículo: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Hasta ahí. ¿En qué circunstancias conoce Dios nuestra vida? En la angustia. En la angustia. Porque Él sabe que cuando llega la angustia, Él sabe perfectamente qué es lo primero que se viene a tu mente, o qué es lo primero que sale de tu corazón. Ya dijimos que ese abatimiento que sintió el rey David no respeta la estatura espiritual de nadie. Y una circunstancia tan quebrantadora no va a respetar la estatura espiritual que tú tengas, aunque seas un anciano de esta iglesia y tengas los años que quieras en el evangelio. En la angustia de una falta de trabajo, el Señor mira a ver si corres primero al político más cercano y de turno que pueda garantizarte un puesto para ti o para algún miembro de tu familia. En el quebrantamiento de salud, el Señor sabe si primero tú vienes al ayuno de los lunes, que es ayuno de sanación, de liberación, que hay hombres y mujeres en esta iglesia. Yo nunca había visto eso. Pues hace más de 20 años que camino en el evangelio y nunca había visto lo que he visto aquí. Mujeres, hombres usados por el Espíritu Santo para sanar, para hacer milagros, prodigios. Pero qué tristeza que ante un quebrantamiento de salud uno les dice: ves al ayuno, y lo piensan y lo dudan. Pero si uno les dijera: mira, allá en la cuadra aquella hay un tipo que con matas y hierba y te da una, mira, eso es, y van corriendo para allá. No los he visto aquí, no tengo casos, no estoy hablando de ustedes, pero sí tengo casos muy cercanos a mi familia donde
y a la familia de mi esposa, donde no creen en el poder del Espíritu Santo, pero sí creen en el poder del ocultismo y le tienen más fe a eso que al mismo Espíritu de Dios. En los tiempos de angustia es donde Dios puede conocer tu alma, saber si te tiras de rodillas a mencionar todas y cada una de las promesas que Él te ha dado, de toda esta información que hemos recibido, de la información que has leído en la palabra. Y si empiezas a activar todas esas promesas para ver cómo se despliega el poder de Dios. Ahí en la angustia es donde tú eres conocido por Él. Tercero, actuar conforme a su voluntad. Y ahí mismo en el Salmo 31, en el versículo 8, dice: no me entregaste en mano del enemigo. Ya esto es una aseveración de victoria. No me entregaste en mano del enemigo y pusiste mis pies en lugar espacioso. Yo he dicho ya varias veces que los procesos en mi vida en promedio duran 3 años. Pasó en Santa Marta, pasó en Cartagena y puede seguir pasando en mi vida. En cada ciudad donde Dios me ha llevado, porque no fue aquí donde yo nací espiritualmente en la iglesia misionera de Dios. Por eso el pastor dice: soy un miembro asociado, al igual que mi esposa. El Señor me lleva de ciudad en ciudad por motivo de mi trabajo, pero en cada ciudad donde llego es un proceso diferente. Y aquí en Cartagena llevo 3 años casi y medio, 3 años y medio. Pero desde el momento 1 en que llegué aquí, con asignaciones, porque cada etapa de mi vida llevo una asignación de parte de Dios, empezó un proceso. Los que son más cercanos a mí y a mi familia saben que el primer apartamento donde vivimos prácticamente los tres primeros años, fue necesario que yo aprendiera de guerra espiritual, porque era justo y necesario que yo empezara a aprender esa disciplina. Los que saben del tema saben de qué le estoy hablando. Era necesario empezar a hacer guerra espiritual, pero en el trabajo había otro flanco que había que atacar, y ambos flancos hacían parte de un mismo proceso para mí y para mi esposa. En esos momentos y en todo lo largo y ancho de esos 3 primeros años, me fue necesario echar raíces profundas. Pero cumplido los 3 años, los que son más cercanos a mí, ya Dios me movió a lugar espacioso, como dice el versículo 8 del Salmo 31. Y no solamente ese espacio, ese lugar espacioso es el lugar donde yo estoy viviendo. Es que el Isidro que está hablando hoy ni siquiera es el mismo de diciembre pasado, y mucho menos de hace 3 años. ¿Por qué? Porque al final de cada proceso, y llévense esto, son muchos los procesos que uno puede vivir, pero lo más importante de cada proceso y lo que valida el proceso es el final. No el inicio, no lo que pasa en el medio, es el final. Por eso ustedes ven esas películas de Hollywood donde el tipo está tranquilo, viene otro, le mata a la esposa, le mata al hijo y empieza la corraleja, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Se emparejan, triunfa la justicia por encima del mal. Lo que valida un proceso es el final, y el final debemos salir aprobados del proceso. Pero el proceso, ¿sabe cuándo se va a acabar? Cuando llevemos toda la información que tenemos y que hemos adquirido y la llevemos a la práctica. En ese preciso instante se acaba el proceso.
Y llegamos donde Dios nos iba a llevar. En ese preciso instante. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente pregunta obligada. Ok, y entonces, ¿cuáles son los beneficios de echar las raíces profundas? Porque ¿a dónde lleva todo esto? Estos 4 versículos que plasmo ahí y que el Espíritu Santo me dice, dale esto a mi pueblo, son 4 de los grandes axiomas que Dios me ha dado desde el momento en que Cristo se me atravesó en la vida. Porque yo no puedo decir que el objetivo de mi vida y el gran sueño de mi vida era conocer de Cristo. Eso sería una mentira. Yo nunca he conocido una persona que Dios lo llame, Moisés, ve, saca a mi pueblo. ¡Ja, Señor! El sueño de toda mi vida, enfrentarme a Faraón. No, eso no pasa, ¿sí? Pero cuando Cristo se me atraviesa en la vida, la persona que me evangelizó, que me habló de Cristo, me dijo 3 cosas. La primera me dijo, quiero decirte que ahora tienes un beneficio. Has pasado de ser criatura hecha a imagen y semejanza de Dios y ahora eres un hijo de Dios. Tu condición ha cambiado. Segundo, a partir de ahora, levántate todos los días a las 4 de la mañana a orar. Yo le dije, ya se delicó el tema, no, vamos suave, porque así no es. Y lo tercero que me dijo, por ser hijo de Dios, el simple hecho que tú cierres tus ojos, Dios te está oyendo. Yo dije, wow, ok, vamos a llevarlo a la práctica. Y desde ahí empecé a hacer oraciones en las mañanas, en las noches. Empecé a hablar con el Espíritu Santo sin saber quién era realmente el Espíritu Santo. En las noches simplemente me abría, me tiraba de rodillas y empezaba a hablar con Dios, contándole todo lo que había pasado en mi vida en ese día, en esa jornada. No como si Él no lo supiera. Estaba probando lo que me estaban diciendo. Habla con Dios y Él te va a escuchar. Y empecé a leer la Biblia de una manera voraz, con mucha voracidad. Empecé a leer la palabra, a leer la palabra, a leer la palabra. Como yo fui evangelizado en un bus de servicio público en Barranquilla, yo no tenía iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia donde ya Dios permite que me formen y pongan ese fundamento y esas bases, me di cuenta que lo que yo había empezado a hacer simplemente por curiosidad tenía un nombre y se llamaba vida devocional. De levantarme, orar, leer la palabra, ayunar, todas las disciplinas espirituales tenían su nombre. Y vaya que el Señor empezó a manifestarse rapidísimo en mi vida. Yo dije, esto funciona, verdaderamente Dios me está oyendo. Desde ese entonces, por más que lo intente, yo no puedo dejar de leer la palabra un solo día. No importa a qué hora, no puedo dejar de leer la palabra. Ya es un hábito de más de 20 y algo de años. No puedo. La oración, el ayuno, no puedo dejar de hacerlo una semana. Y ese es el agua que riega mi vida. Es la información que guardo en mi mente, en mi corazón. El primer versículo, uno de los grandes axiomas, es la confianza de ser escuchado, no solamente en la angustia, en todo tiempo. Y primera de Juan 5 del 14 al 15 lo dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que hayamos pedido, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando yo empecé a leer la palabra, esa noche que me evangelizaron, me dijeron, léete el libro de Mateo y cuando termines, el muchacho, antes de bajarse del bus, me dijo,
léete el libro de Mateo y cuando termines te lees el libro de Juan. Y después agarras el Evangelio de Marcos, de Lucas y sigues leyendo todo el Nuevo Testamento. Esa misma noche yo llegué a mi casa y me leí Mateo y Juan en la misma noche. Yo no dormí. Y de ahí agarré la Biblia con voracidad. Todo el Nuevo Testamento lo agarré y me lo devoré. Como al mes y medio había llegado a esta cita, primera de Juan 5, el 14 al 15. Pero cuando yo leí este versículo en particular, algo se estremeció en mi espíritu. Yo dije, esto es para mí. Y esto lo voy a hacer un versículo bandera de mi vida. Porque ya había empezado a experimentarlo. Y cuando tú en tu devocional personal, Dios, te postras delante de la presencia del Señor en oración de madrugada y luego vas a su palabra y encuentras un versículo como esto, créeme que no es lo mismo que yo te lo diga aquí a que en la intimidad el Señor te lo diga. Porque ahí ves y sientes al Señor cara a cara hablándote, cara a cara, así lo siento yo y testifico de eso. Otro beneficio de ser lleno, de echar raíces profundas, es ser lleno de la paz de Dios. Otro de los versículos bandera en mi vida, Filipenses capítulo 4 del 6 al 7. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ha sido y es el bastión de mi vida en tiempos de angustia. En la diapositiva dice, cuando hay paz en el alma, Satanás pierde poder. Y es que cuando la paz de Dios llena tu alma, el enemigo ya no tiene cómo angustiarte en esa área potencial que tiene la facultad de angustiarte. Y son muchas las áreas de nuestra vida. Y en la medida que el Señor vaya colocando paz en medio de la angustia, en cada una de las áreas, el enemigo va perdiendo más poder y más poder y más poder y más poder. Pero el Espíritu Santo va ganando más poder y más poder y más poder, hasta el punto que entonces una situación económica ya no es un factor en tu vida que te abruma y que te angustia. Que un quebranto de salud ya no es un factor, porque has deleitado y has saboreado la fidelidad de Dios al echar raíces profundas y al declarar cada una de las promesas y las palabras que has escuchado y has leído en su palabra. Y empieza el enemigo a perder poder y empieza el Espíritu Santo a gobernar cada vez más. El Salmo 31:7, que lo habíamos leído: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en tiempos de angustia. Y el tercer beneficio de echar raíces profundas, Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, indiscutiblemente, uno de los beneficios grandes de echar raíces profundas en tiempo de angustia es paz en tu corazón. Y cuando tú tienes paz, tomas mejores decisiones que cuando estás atribulado, que cuando estás afanado. Y cuando tú tienes paz, escuchas, se agudiza más el oído espiritual para escuchar la dirección del Espíritu Santo y para que Él te recuerde el versículo bandera de ese momento de angustia. ¿Por qué? Porque cada vez
que viene un momento de angustia, el Señor sale al paso antes y le advierte a uno en su palabra. Así me pasa a mí. Primero el Señor a mí me advierte en mi devocional lo que va a pasar si es algo grave, y luego aquí en la iglesia levanta los siervazos de Dios para confirmar lo que Él primero me dijo en la intimidad. No ocurre al revés. No que aquí me da una palabra y entonces yo voy a la Biblia y la confirmo. Es al revés. Primero el Señor te confirma y te advierte y te anuncia, bien sea algo que va a ocurrir, o una promesa o un movimiento que va a ocurrir contigo, o algo que te va a dar, y luego en la iglesia te lo confirman por el mismo Espíritu de Dios, hermanos o hermanas en la fe. ¿Sí? Y en esto de la guerra espiritual tengo muchos testimonios, aunque el Espíritu Santo no me deja hablar de algo que no tengo autoridad para hablar, y yo mismo me disciplino. Y muchas personas me han dicho: ¿por qué no te predicas sobre esto? Y yo le digo: tengo conocimientos leves, pero no tengo autoridad para hablar de eso. Si el Espíritu Santo me ha colocado hoy aquí para hablarle de raíces profundas, es porque puedo hablarle desde la autoridad que me da la experiencia vivida. Y ahora viene el testimonio. La última diapositiva. Esto es una frase mía que la quise plasmar ahí. Cuando uno cultiva una vida devocional, la palabra de Dios es más actual que el periódico de mañana, porque lo que va a ocurrir en tu vida primero te lo dice el Señor en el devocional. Pero cuando esto es una vivencia, ¿sí? Siempre pasa así. Los ataques espirituales, brujerías y hechicerías que han lanzado en contra mía, de mi esposa, de nuestros hijos, para muerte, primero me los advirtió el Señor en su palabra, y luego hermanos de la fe, y luego vino el ataque. Primero Él le advierte. Dice la palabra del Señor: porque nada hace Jehová sin que antes revele el secreto a sus siervos, los profetas. Primero anuncia, y uno tiene que estar apercibido en eso. Pero cuando una vida devocional es una realidad, la Biblia termina siendo más actual que el periódico de mañana. Y ahora paso a contar un testimonio que es basado en otro testimonio de una persona aquí, de la iglesia, ¿no? Este año empezó con este énfasis, pero primero hubo primicias en enero, primicias de tiempo y otro tipo de primicias. El Señor, por medio de un testimonio de una escuela dominical, yo no estaba en Cartagena, yo estaba en Barranquilla laborando, y vi la predicación por internet, ¿sí? Por el canal de la iglesia, por YouTube. Y el pastor Rafael estaba contando el testimonio de una hermana que ya me cuesta el nombre. Ella estaba aquí en el primer servicio. Que ella era beneficiaria del mercadito de la ofrenda que hacen mes a mes a los hermanos. Su hija no tenía trabajo, el esposo de una hija no tenía trabajo, ella no tenía trabajo. Y el Señor le reveló una estrategia. Las primicias de un mes, de sus ingresos, sacaba las primicias junto con el diezmo y la ofrenda. Desde que Cristo se me atravesó en la vida, yo siempre he diezmado, siempre, y he ofrendado, siempre. Pero me hacía falta ese cordón de 3 dobleces para cerrar ese tridente y esas herramientas espirituales poderosas en el reino de los cielos para libertar las finanzas, y es la primicia. El testimonio era que cuando ella empezó a dar esa primicia,
la hija consiguió trabajo, el esposo de la hija consiguió trabajo, ella consiguió trabajo y dejó de ser beneficiaria de ese mercado y empezó ella a aportar para otras personas. Cuando yo escuché eso, yo dije, eso es para mí. Eso es lo que le hace falta a mis finanzas. Porque no les puedo decir, no me ha ido mal, pero hasta hace unos meses tampoco me había ido bien. La compensación económica para la carrera y los puestos que he ocupado no es que... Y sin ánimo de ofender a nadie, Cartagena es una ciudad muy costosa, ¿sí? Entonces nos veíamos alcanzados en muchas cosas. En el mes de enero, mi esposa y yo decidimos aplicar esa estrategia de la primicia, siembra y el diezmo. ¿Sí? Perdón, primicia, ofrenda y diezmo. Cerrar ese tridente. Una prima de mi esposa consiguió trabajo. Pero antes de decirles el testimonio, paso a decir lo que el Espíritu Santo me reveló. Porque en esas preguntas yo le hago abiertamente. El pastor compartió en ese testimonio que si la primicia es santa, el resto de la masa también lo es. Y que quien presenta esa primicia, la bendición reposa sobre la casa de quien hace eso. Y yo le decía al Espíritu Santo, pero ¿cuál es la casa? Él me decía, la casa la conforman los apellidos de los dos padres que conforman el hogar. Son los apellidos, hay 4 apellidos. ¿Está bien? Empiezo a dar la primicia. Una prima de mi esposa llevaba años sin trabajar, consiguió empleo en enero. Un primo mío en Estados Unidos que tiene el apellido Flores llevaba más de 2 años sin trabajar, consiguió trabajo en febrero. Y vine yo en febrero y me quedé sin trabajo. Ustedes se ríen, pero yo no me reí cuando me quedé sin trabajo. Y el Señor me dice, qué mejor escenario para echar raíces profundas en las finanzas que este escenario es tú sin trabajo. Yo le dije, ok, estoy matriculado en eso. El versículo que me dio fue Isaías 26:3. Cuando yo me enteré que me iba a quedar sin trabajo, yo no dije nada por una semana. No hablé de eso con nadie, ni con mi esposa, en total silencio. Pero cuando abrí mi boca, lo que declaré fue Isaías 26:3. Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y me paseaba por todo el apartamento diciendo Isaías 26:3. Por todo el apartamento. Y así duré como 1 hora. Del patio a la terraza y de la terraza al patio. Y mi esposa me veía y dijo, fue bueno mientras duró este mañazo. Está listo. Declarando la palabra, declarando la que estaba haciendo. Yo, violentando mi voluntad, violentando mis pensamientos, poniendo la palabra y sus promesas por encima. ¿Y qué pasó? En todo ese tiempo que estuve cesante, que estoy hablando en tiempo pasado, que estuve cesante, ahorita viene el testimonio, ahorita todavía no, ya va. En todo ese tiempo que estuve cesante, yo le pregunté, recién quedé sin trabajo, le pregunté, Señor, no voy a hacer nada. Tengo contactos en Cartagena y en el medio en el que hace más de 10 años me he movido. No voy a llamar a nadie. No voy a hablar con nadie. No voy a enviar una sola hoja de vida. Y me vine aquí, el ayuno del sábado y la reunión del domingo, pidiendo dirección y diciéndole, ok, tú me quieres matricular a mí en la escuela de las raíces profundas. Te pido que por favor me des las instrucciones. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y me dijo, espérame.
confía en las promesas que te he dado y espérame. Y le dije, y mientras te espero, ¿qué quieres que haga? Ejercita el don que te he dado, predica la palabra. Y fue cuando más he predicado aquí. Durante estos 3 meses, los ayunos del jueves, por allá el Señor me prestó los oídos de su pueblo un sábado, y hoy que me subieron al equipo grande, yo les he dicho que yo jugaba béisbol, no, hoy me subieron al equipo grande, ya no predico allá abajo sino aquí, gloria a Dios. Predica la palabra. La unción reposa sobre uno, primero cuando uno sabe cuáles son los dones y para qué lo ha llamado el Señor, y segundo cuando ejecutas los dones es que viene la unción. Y el Señor me ha convertido y me ha dado, dentro de los muchos dones, soy un maestro de la palabra, pero solo hasta ahora se está reflejando. Porque antes que yo llegara aquí sí había predicado en las otras iglesias, pero no tanto como aquí. Pero más allá de eso, el proceso que yo he vivido en Cartagena ha sido un proceso de limpieza en el alma, porque esto es un hospital del alma. Y cuando uno ya, el Señor lo empieza a curar en el alma, cuando usted da la palabra o ejecuta el don que Dios le ha dado, vea, ahí lo que va a fluir es poder, mi hermano. Y mientras tú estás ejecutando la labor que Dios te dio, en el ministerio que Dios te dio, tu mente persevera en el Señor. Y no permite que el sonido de lo que puedas ver, de lo que puedas pensar y de lo que puedas escuchar sobre la circunstancia que estás viviendo, no permite que sea más alto que el sonido de las promesas de Dios. Yo escuché un testimonio y mi anhelo era decir, aquí falta algo en las finanzas, no, hay algo que no me cuadra, o sea, no está bien. Y el Señor me dio ese testimonio y yo empecé a aplicarlo. La semana pasada me llamaron para un empleo aquí en Cartagena y supera en creces la remuneración económica que me estaban pagando en el antiguo empleo. Pero en ese antiguo empleo, los que son más cercanos a mí saben que ocasión de vender mis principios hubo por doquier y nunca flaqueé. Me pidieron lo que ustedes menos piensan. Y de hecho esos trabajos de muerte, de hechicería y de brujería vinieron de allá. Y nunca pudieron, ni podrán. Así que, mis hermanos, solamente ustedes saben qué situación en sus vidas tiene el potencial de angustiarlos. Pero cuando esa angustia llegue, son unos candidatos perfectos para ser matriculados en la escuela de echar raíces profundas en el Señor. De llevar toda esta información que hemos recibido a lo largo y ancho de este caminar con Cristo, ponerla en práctica e ir quitándole el poder a Satanás y al reino de las tinieblas de nuestra vida, en las finanzas, en la salud, en la relación con los demás y en muchas áreas de nuestra vida. En el día 2, en ese viaje donde mi esposa no está porque ya para el próximo domingo hay otros testimonios que tienen todo que ver con esto, pero los guardo para el otro testimonio y sabrán por qué. Así que les pido por favor que nos pongamos en pie, vamos a orar.